¿Qué tal? Me da gusto estar con ustedes, una enseñanza más, una reflexión más de las escrituras, recordándoles que ya estamos en nuestras enseñanzas normales, en las congregaciones, en la congregación de Tláhuac, ya tenemos nuestra enseñanza de jueves, hay instituto bíblico los días sábados, enseñanza para mujeres, enseñanza de jóvenes, entonces ya retomamos nuestras actividades, Tlalnepantla, Tultitlán, gloria a Dios también, ya se han reanudado actividades de instituto, actividades de matrimonios y no olviden nuestras reuniones también de los días domingo. Gracias a Dios porque solamente eso, solamente la palabra de Dios es la que nos puede ayudar. En esta enseñanza, una enseñanza más para nosotros como varones, Dios viene hablándonos, viene enseñándonos, viene ayudándonos a entender que estamos caminando en su gracia y debemos entender que solo los que hemos sido hechos libres por Cristo es que podemos experimentar esa gracia de Dios. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes. ¿Firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Cristo murió en esa cruz, Él lo hizo para liberarnos de esa esclavitud del pecado. Y también de una serie de actos, de leyes, de regulaciones que lo único que hacían es ponernos en esa esclavitud. Pero Cristo, solamente Cristo, pudo venir a darnos esa libertad. No para hacer lo que queramos, porque muchas veces pensamos que la libertad es para vivir como queramos y no es así. La libertad que Cristo vino a darnos es la que nos lleva, hermanos, a sujetarnos. A ponernos bajo sujeción de Cristo. Si nosotros caminamos en esa libertad en Cristo y no regresamos a esa esclavitud de nuestros deseos egoístas, vamos y estamos experimentando verdaderamente la gracia de Dios. Esa gracia de Cristo en la que somos libres y nos da esa condición de hacer lo que antes era imposible, vivir libres del egoísmo, vivir libres del pecado. Entonces, ahí mismo lo que dice esta carta a los Gálatas en el capítulo 5, se desprende lo que vamos a ver también el día de hoy, que es el versículo número 16, que dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya tomamos varias semanas las enseñanzas del año pasado que veíamos acerca de esos deseos de la carne. Ahora el llamado a nuestra vida, lo que nos está enseñando las Escrituras es andar en el Espíritu, en esa libertad que solamente Cristo pudo darnos. Él nos puede dar la capacidad de andar en ese Espíritu, dejar de batallar con esos deseos, con esos actos pecaminosos que destruyen. La dirección del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo a nosotros nos ayuda para enfrentar desafíos, decisiones y enfrentar dificultades también. Esa guianza, esa dirección a través de su Espíritu nos va a mostrar la perfecta voluntad de Dios. Como dice el Salmo 139, versículos 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que puede guiarnos. Muchas veces hemos cometido, ya en Cristo hemos cometido errores, nos hemos equivocado. En lugar de mostrar esa nueva vida que tenemos en Cristo, esa libertad de la cual nos está enseñando las Escrituras, nos damos cuenta que seguimos batallando, que seguimos cometiendo errores y pecados, pero no solamente por una falta, sino por una práctica. Y eso nos puede llevar al desánimo, nos puede llevar a la tristeza o hasta en ocasiones pensar que no somos hijos de Dios. Por esta razón debemos estar en una continua dependencia a Dios, que permitamos que su Espíritu Santo nos guíe.
pregunta sería, ¿cómo es que debo comportarme si soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿Qué características debo mostrar, ¿sí?, que indiquen que Dios está en mi vida? Bueno, Pablo aplica la verdad doctrinal acerca de la santificación de los hijos de Dios, en la manera en cómo debemos andar diariamente. Esta palabra andar en las Escrituras se refiere a un estilo de vida. Se está refiriendo a nuestra forma de vida. Entonces, esa porción de las Escrituras es uno de los textos de mayor importancia en cuanto a la doctrina de la santificación y la práctica. Debemos entender que el Espíritu Santo es el único que nos puede capacitar para vencer los deseos carnales. El que seamos guiados por el Espíritu Santo involucra un deseo de escucharlo, un deseo de oír, una disposición para obedecer su palabra, el que podamos discernir entre los sentimientos y también seamos diligentes para actuar. Eso es lo que nos va a ayudar, esa guianza del Espíritu Santo. Que haya verdaderamente en nosotros un deseo de buscarle, de estar atentos a escucharlo, de saber cuando Él nos hable, nos guíe, para no fallar, para no equivocarnos. Que el Espíritu Santo controle nuestra vida cada día. Y entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Cristo, ¿sí?, nos va a ayudar en nuestras acciones, en nuestra mente. Su poder nos ayudará para controlar esos deseos egoístas. No podemos depender de nuestras fuerzas. No podemos depender de nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para vencer el pecado. En nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, en nuestros deseos, no podemos vencer el pecado. Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos puede ayudar a cambiar esas actitudes que dañan, que lastiman nuestra propia vida y también la vida de los demás, como nuestra esposa o nuestros hijos. No se trata de que nosotros vayamos a vencer al pecado con nuestra propia fuerza de voluntad, porque nuestra fuerza de voluntad no tiene la capacidad para vencer. Tampoco la solución consiste en que nuestra voluntad entre en lucha con la carne. Tampoco se puede. ¿Cuál es la solución? El rendir nuestra vida, nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el único, ¿sí?, que va a escribir la ley de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que haya un verdadero deseo para obedecer a Dios. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 14 al 17, dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice entonces aquí estos versículos de las Escrituras? Que Él va a poner sus leyes, sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Solamente Él nos pudo hacernos perfectos para caminar en esa santificación. Cuando hablamos de una santificación, es el proceso de llegar a ser consagrados para Dios, mediante la muerte, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que nos hizo perfectos, es que nos hizo aceptos, una vez y para siempre, ante los ojos del Padre. Y asimismo, al mismo tiempo, Él nos está santificando en nuestra vida, nos está limpiando, nos está apartando para un uso especial para Dios, donde dejemos de batallar con esos deseos, con esas pasiones pecaminosas. Tanto la salvación como la santificación es una obra del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de los que son hijos de Dios. No es el resultado de tu esfuerzo, no es el resultado de tus obras, no. La santificación es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Dice Colosenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Solamente Cristo puede ayudarnos, solamente el Espíritu Santo de Dios puede guiarnos cada día. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Al vivir por el poder del Espíritu Santo de Dios, debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios. Cada aspecto en lo emocional, en lo físico, en lo social, en lo intelectual, en lo laboral, en lo vocacional. Cada aspecto de nuestra vida tiene que estar rendido a Cristo. Que todo lo que tú hagas, todo lo que pienses, todo tiene que ser encaminado para agradar a Dios. Todo, ¿sí? Tu vida, tu vida social, tu prioridad, tu familia, Dios. En lo físico, en lo intelectual, en lo vocacional, que siempre tu vida sea para glorificar a Dios. Pablo nos está diciendo entonces en este versículo de Gálatas, ¿eres salvo? ¿Eres nacido de nuevo? Por lo tanto, vive de acuerdo a esa realidad. Si tienes una nueva vida, si tienes una nueva naturaleza, muestra a los demás que tú tienes una nueva forma de vida, que tú ahora eres gobernado, ahora Cristo reina en tu vida, ahora el Espíritu Santo de Dios es el que da dirección a tu vida. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. ¿Para qué? Para caminar de acuerdo a los principios y mandatos de Dios. Cuando somos dominados, cuando somos guiados por ese Espíritu de Dios, nuestra vida va a dar un resultado, va a dar un fruto, que es lo que vamos a ir estudiando en esta enseñanza y en las próximas, si Dios lo permite. Un resultado, un fruto que sea agradable a Dios y que también beneficie a tu familia. No es suficiente con que dejes de hacer cosas malas o pecaminosas, sino que en tu vida debe haber esas cualidades, esas virtudes que el Espíritu Santo de Dios va a dar, va a formar en ti. Entonces, Pablo lo que está señalando es que los resultados de ese control del Espíritu Santo se ve en actitudes transformadas. O sea, el que tú seas guiado, el que tú recibas la dirección de Dios y de su Espíritu, se va a ver en tu forma de vida, en tu forma de andar, en tu forma de hablar, en todo lo que tú haces. Si tú andas por fe, con el poder del Espíritu Santo que provee, Él te ayudará a dar un fruto en lo natural. Cuando hablamos de un fruto, estamos hablando de un resultado en beneficio. Estamos hablando de una vida, de un crecimiento espiritual, que lo está comparando en este caso con un árbol que da un fruto. Como el fruto es una evidencia en ese árbol, de que ese árbol es saludable, del vigor de ese árbol y por eso da un fruto, en la vida del creyente es algo semejante. Tus actitudes, tu conducta van a reflejar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero solamente cuando el Espíritu está en ti. Y entonces vas a poder dar un fruto. ¿Por qué? Porque hay un dominio, hay un control del Espíritu. Ese fruto del Espíritu, esa es la obra espontánea en nosotros. Produce Él, ese Espíritu produce en nosotros esos rasgos de carácter que se encuentran solamente en la naturaleza de Cristo. El Espíritu Santo produce esa clase de fruto. Lo que estoy diciendo es que va a producir la imagen de Cristo en el creyente. ¿Sí? La lista del fruto, ¿sí?, de esa divina persona incluye 9 características o virtudes que solo Dios puede dar a quienes son controlados por su Espíritu y que los va a distinguir de la gente que los rodea. Debemos entender que no estamos hablando de obras, porque al hablar de obras, el que tú lo quieras generar en tus fuerzas, eso va a traer a tu vida solamente agotamiento, fatiga, porque ese fruto, ¿sí?, no es natural.
que el Espíritu produce en ti, sino que tú lo quieres hacer y no va a funcionar, no va a ser, te vas a cansar. Pero cuando hablamos verdaderamente del fruto del Espíritu, pensamos solamente en ese desarrollo que el Espíritu va a dar cuando vives apegado a Cristo. Entonces, esas virtudes, ¿sí?, que van a describir a los que son verdaderos hijos de Dios, ese es el fruto. Dice Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto es el que debe nacer, es algo que debe haber, es parte de nuestras características, parte de nuestra vida ahora en Cristo. Es el producto del control de Cristo en nosotros. No lo vas a obtener sin la ayuda del Espíritu Santo. Si queremos que ese fruto del Espíritu se desarrolle en nuestra vida, debemos unir nuestra vida a Cristo. El fruto, ¿sí?, es ese que crece cuando una rama permanece unida a la vid, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, que dice de la siguiente forma: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras directamente de Cristo para los que son hijos de Dios. Que si tú permaneces unido a la vid y Él es la vid, tú vas a poder dar un fruto. Si tú te separas de la vid, no va a haber fruto, nada puedes hacer. Entonces, permanecer en Cristo significa creer que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, recibirlo como tu Señor y como tu Salvador, hacer, obedecer siempre lo que Él dice, creer en el Evangelio de todo corazón y relacionarte en amor con los demás creyentes, con los demás hermanos en la fe. Muchos tratan de ser buenas personas o personas sinceras, que hacen lo que es debido. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que la única manera de llevar una buena vida, de producir un fruto de verdad, es permanecer en Él, como ese pámpano unido a la vid. Separados de Cristo, nuestros esfuerzos no van a dar un fruto. Como creyentes o hijos de Dios, podemos llevar a cabo buenas obras como, no sé, ganar almas, esforzarnos por caminar correctamente, el buscar agradar a Dios con buenas actitudes, el alabar a Dios. Pero esas son buenas obras solamente. El verdadero fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. Hablar del carácter es pensar de las características que distinguen a una persona, morales y mentales. Debemos desarrollar el carácter cristiano. Debe tener prioridad, ¿sí?, el desarrollar el carácter cristiano, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, antes que demostrar que tenemos habilidades especiales. Lo principal es dar un buen fruto. El fruto del Espíritu. El fruto que solamente puede ser agradable a los ojos de Dios. Me dio gusto estar con ustedes. Si Dios lo permite, en las siguientes enseñanzas vamos a ir describiendo cada una de esas características o virtudes de ese fruto que cada uno de nosotros tenemos que dar como varones. Tienes que mostrar ese amor, tienes que demostrar esa paz, esa mansedumbre y cada uno de esos. Y eso, para que se vea, es solamente por medio del Espíritu en tu vida. Cuídense mucho. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Dios les bendiga. Gracias.